Muy buenos días a todos. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mal, les doy la bienvenida a este tercer Congreso Internacional Virtual de Misiones Jesuíticas Guaraníes. Mi nombre es Carlos Vaquero, presidente de la Fundación Tierra Sin Mal, y los acompañaré junto con mis compañeros durante el desarrollo de todo este Congreso durante los 3 días. La virtualidad que nos ha traído esta situación mundial tiene lo positivo de habernos enseñado el brazo largo de la conectividad y el permitir reunir de una manera práctica, concreta, directa, simple, a destacados investigadores de nivel internacional, como los que nos han acompañado siempre, y ponerlos al alcance de la gente que normalmente no tenía posibilidad de asistir a este tipo de eventos. Para nosotros es un gran honor ser este puente, no solamente desde lo tecnológico, sino el puente que llevamos en el corazón, pues Misiones Jesuíticas es un tema que forma parte de la esencia misma de la Fundación Tierra Sin Mal, ya que ha sido uno de los pilares sobre los cuales se ha fundado la investigación sobre las misiones jesuíticas guaraníes. Para nosotros es un gran honor contar con tan distinguidos investigadores a quienes agradecemos desde el día del inicio, su participación, acompañamiento, buena predisposición para todo lo que hemos hecho en este camino y lo que nos queda por hacer hacia adelante. Quiero explicarles brevemente, antes de dar paso a mis compañeros, la metodología para los que ingresan por primera vez. Normalmente hay un tiempo de exposición asignado en los programas, que una vez terminado el expositor pasamos a las preguntas, y hasta el próximo expositor, que tratamos de respetar los tiempos debido a la linealidad que tiene esta modalidad, digamos. No nos podemos extender ni podemos hacer multisalas. Así que les pediría por favor los micrófonos siempre silenciados hasta el momento de las preguntas. Ahí nos ordenamos con el tema de levantar la mano, el que sabe hacerlo de una manera técnica, y si no, habilita directamente su micrófono y pasamos a la pregunta. Voy a dar paso a un compañero de equipo, coordinador, director del comité académico del Congreso, nuestro pie fundamental en Paraguay. La Fundación interactúa mucho, como se imaginarán, con la República del Paraguay, desde hace muchos años, en proyectos de investigación conjuntas, en actividades conjuntas. El director del comité académico es el licenciado Isabelino Víctor Martínez, a quien damos la palabra y recibimos en este momento. Buenos días, Isabelino. Muy buenos días, un placer de compartir como siempre aquí en ya un espacio que consideramos ya está siendo nuestro en su tercera edición, y a este ritmo lo vamos a volverlo realmente virtuoso, no solo virtual, porque la virtud es algo que conseguimos con el ritmo y lo estamos haciendo poquito a poco. Bienvenido a todos, veo a los amigos, ya tendremos oportunidad de encontrarnos seguramente en estos 3 días con más cercanía. Solamente para poder introducir en este espacio, esta invitación, las misiones jesuíticas es siempre un referente, no solo para América Latina, sino también para el mundo. Y en ese contenido nos convoca una vez más, de alguna forma, para poder proyectar sobre 3 ejes principales: pensamientos, investigaciones, recuperar algunas ideas y proyectar el futuro de lo que se viene a partir de la revitalización de las misiones jesuíticas. En su esencia,
las misiones jesuíticas buscó desde lo que nos recuerda en las reducciones, en otrora español, comunidades jesuíticas, buscó fundamentalmente la dignificación del pueblo guaraní. Y en ese contexto, este mundo guaraní que sobresale con su arte, el arte escultórico, el arte musical, y por qué no también el arte de la escritura, que finalmente nos legó desde la palabra, dejándonos la posibilidad de comunicarnos desde la escritura. Hoy es un espacio, este congreso, y a través de los diversos trabajos que cruzó por nuestro equipo académico, podemos dar fe de que esto va a ser un éxito total, evidentemente, desde las proyecciones, de las convocatorias y también de las nuevas investigaciones que nos atrae en este congreso. Mis queridos amigos todos, las misiones jesuíticas es para nosotros ese manantial, esa fuente inagotable que nos sigue invitando a mirar el pasado, no con la melancolía, con la tristeza de algo que para muchos lo consideramos ruinas jesuíticas, sino que es una invitación para la reconstrucción de este triunfo de la humanidad que Voltaire nos hablaba, y de que tendríamos que recuperar de modo que nosotros podamos pensar desde no solo la historia, sino de las diversas aristas sociales, la proyección de un mundo más humano para todos, para todas. En este mismo contexto, varios son los expositores que transitarán durante este congreso, de modo a que nos pueda dar el sorbo para continuar en este trayecto y seguir pensando juntos, unidos a través de esta virtualidad, en esta posibilidad que nos permite, tal como lo decía nuestro presidente, unirnos también de modo a que no nos separe más ningún tipo de límites, como en el antiguo Tetá guaraní, ese gran espacio donde la libertad y la plenitud nos permitía poder recurrir a cualquier instancia de la naturaleza, no solo para sobrevivir, sino fundamentalmente para vivir. Mis queridos amigos todos, tengan la plenitud de ustedes de que estos trabajos de los diversos investigadores y de las ponencias que estaremos compartiendo en el transcurso de los 3 días será vital para retomar fuerzas, proyectar nuestro futuro y también animarnos a que vale la pena estar aquí. Muchas gracias.